Queridos amigos, ha llegado la hora de estudiar juntos la Biblia. Episodio número 12, la hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Y queremos compartir con ustedes el texto clave que vamos a estar aprendiendo y memorizando durante esta semana, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37. Dice así: Entonces Pilato le dijo: «Luego, ¿tú eres rey?» Respondió Jesús: «Tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz». Queremos saludarte y gracias por conectarte en esta oportunidad con nosotros. Te invitamos para que no te pierdas ningún episodio. Todos los lunes en punto de las 7 de la noche a través de Facebook, de YouTube y Spotify. Nos puedes encontrar como Adventistas Norte de Chiapas o Asociación Norte de Chiapas. Es grato para mí darle la bienvenida al pastor Carlos Castillo, que una vez más comparte conmigo estos micrófonos para juntos traerles este estudio de la guía que ha estado muy interesante a través de los temas del Evangelio de Juan. Pastor Carlitos. Así es, Pastor Roberto, un gusto saludarte en esta ocasión y por supuesto también, amigos, vamos a compartirles la pregunta para este episodio, que es la siguiente: ¿qué importancia tiene para nosotros la tumba vacía? ¿Qué importancia tiene para nosotros la tumba vacía? Es la pregunta de este episodio. Te invitamos a que prepares tu emoji, prepares tu respuesta y puedas compartir con nosotros en esta transmisión. Así que, queridos amigos, estamos aquí en Reacciones. Yo soy Carlos. Yo soy Roberto. Y esto es Reacciones. Bien, comenzando con el estudio de esta semana, tenemos que ver en perspectiva, por ejemplo, que en la narrativa de Juan, los primeros 10 capítulos abarcan aproximadamente un periodo de tiempo de 3 años y medio. Sin embargo, a partir del capítulo 11 y hasta el 20, que es el cierre del Evangelio, se abarca aproximadamente 1 y 2 semanas. Esto ya nos habla acerca de la aceleración que van tomando los momentos y las circunstancias en el ministerio y la vida de Jesús. Y vamos a enfocarnos precisamente en el momento en el que Jesús es llevado a juicio, particularmente en el tiempo que tiene que ver con el encuentro entre Poncio Pilato y Jesús. De esa manera, entonces, Pastor Carlitos, llegamos a una pregunta clave, una pregunta primordial. ¿Qué es la verdad? Bueno, Pastor Roberto, en este momento de la guía de estudio, encontramos justamente el encuentro entre Jesús y Pilato. Ahora, no hay tantos detalles que hablen respecto al juicio de Jesús. Sin embargo, encontramos que en la escena se menciona y se centra un poco en su entrevista con Poncio Pilato. En este relato que nos narra Juan 18 al 33, vemos una pregunta que Pilato le hace a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y ahora Jesús, después de que él es interrogado, entonces él le pregunta a Pilato: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Después de que Jesús era interrogado por Pilato, ahora Jesús interroga a Pilato. ¿Por qué? Porque dentro de esta entrevista, de esta conversación, Pastor Roberto, surge una pregunta que queda sin una respuesta aparente. Pilato le pregunta a Jesús: ¿y qué es la verdad? Ahora, hemos dialogado en este contexto acerca de qué es la verdad, en el sentido de que Jesús nos dijo en capítulos anteriores que Él es el camino, la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en tu verdad. La palabra es verdad. Entonces, ha quedado claro en el Evangelio de Juan qué es la verdad, pero en la entrevista que ahora tiene Pilato con Jesús, Jesús con Pilato, él le hace esa pregunta a Jesús: ¿y qué es la verdad? Sin embargo, en el contexto que vemos de la narrativa, esta respuesta no llega. Él no espera la respuesta, sino que Pilato sale inmediatamente para tratar de evitar que Jesús vaya a la muerte. Él, de alguna manera, se pierde la oportunidad de conocer
la verdad que tenía delante de él, que era Jesús. Pilato era obviamente alguien de mucha influencia, de mucho poder en ese momento, pero tenía tal vez de manera vaga el concepto de que realmente él era Jesús. No lo creía, no lo tenía con certeza. Por eso, si nosotros hablamos acerca de la verdad, sabemos la expresión bíblica, que Jesús es la verdad, que la palabra de Dios es verdad. Y estas mismas expresiones están afirmadas en el Evangelio de Juan, en el contexto de qué es la verdad. Para Pilato no quedó claro, no quedó entendido, porque él mismo se perdió esta oportunidad. Probablemente, Pastor Roberto, a manera de reflexión nosotros podríamos pensar, ¿realmente ya hemos comprendido la verdad? Y el detalle que sale a relucir acá es que probablemente Pilato estaba lleno de confusiones, de incertidumbre, de muchas preguntas. La historia también nos va a confirmar que Pilato era un representante de Roma, sí, de mucha influencia, pero al mismo tiempo pusilánime, es decir, no se comprometía, se dejaba llevar por las circunstancias, por el contexto. Era ese tipo de personas que quiere quedar bien con todos, ese tipo de personas que no se decanta por un lado de la verdad. Así que esa característica de Pilato también nos dice mucho de lo que sucede en el encuentro con Jesús. Ya ha habido encuentros, Nicodemo, la samaritana. Entonces, Juan nos está describiendo estos acontecimientos clave de la salvación a través de los encuentros. Y he aquí al hombre, entonces dice Poncio, él está hablando a la multitud enardecida, a los judíos que después de haber hecho un juicio que estaba parcializado, que no se dio en las circunstancias de la justicia como tal, sino que todo fue encausado de tal manera que pudieran afectar a Jesús. Fue un juicio manipulado. Y en ese contexto, en ese ambiente, entonces ellos vienen, la turba viene pidiendo que se pueda condenar a Jesús. Y entonces Pilato sale y trata de persuadir al pueblo de que ellos cambien de parecer, y él utiliza una estrategia, les ofrece a otro criminal. Era una práctica que se realizaba justamente cuando llegaba la época de la Pascua, que se les ofrecía liberar a un criminal. Normalmente los criminales que apelaban a esta oportunidad eran aquellos que habían tenido conflictos nacionalistas, los que querían derrocar el Imperio Romano. Entonces prácticamente eran crímenes de Estado, ¿no? De efervescencia nacionalista. Y allí estaba entonces Barrabás, lo ofrece Poncio Pilato, pone a Barrabás, pone a Jesús, y entonces él pensó, bueno, este hombre ha hecho daño a la sociedad, yo no creo que ellos decidan por él. Sin embargo, la locura total de la oscuridad, el enemigo de las almas había convencido a los líderes religiosos de que ellos pudieran entonces condenar a muerte a Jesús. Era una persona inocente. Y cuando Pilato dice, he aquí el hombre, Juan utiliza esas palabras para reconectar lo que Juan el Bautista había dicho en Juan capítulo 1 versículo 29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Juan el Bautista lo estaba ofreciendo, lo estaba poniendo en el escenario como el Salvador. Y ahora Poncio Pilato lo está ofreciendo como una moneda de cambio en el juicio. Y bueno, vemos ese contraste. Sin embargo, Poncio Pilato, aunque quiere ayudar a Jesús, simplemente no se decide, porque él tenía el poder de hacerlo, él tenía la autoridad. Determinación. Pero volvemos a lo mismo, era una de estas personas que buscaba beneficiarse a sí mismo y no le importaba lo que sucediera con los demás siempre y cuando él no saliera afectado. Entonces, más que liberar a Jesús, Pilato lo que quería era liberarse a sí mismo de este bochornoso momento, ¿no? Pero no lo logró. Y finalmente entonces viene esta siguiente idea,
que tiene que ver con la consumación. Consumado está, Pastor Carlitos. Fíjate que en esta siguiente idea, Pastor Roberto, encontramos momentos muy trascendentales, porque llegamos ya al punto donde Jesús va a la cruz, pasa todo el proceso de ir rumbo a la cruz, y ahora encontramos algo muy interesante que tiene que ver otra vez con Pilato, y es esa frase que él recibió justamente cuando estaba sobre la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Él recibió esta inscripción, y me llama mucho la atención, Pastor Roberto, porque un libro de Elena de White, El deseo de todas las gentes, indica algo muy interesante, que un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. Aunque no lo hicieron con reconocimiento genuino. No lo creían. Exactamente, no lo creían porque no estaban reconociendo como tal. Y obviamente, imagínate en qué mente puede caber, ¿no?, una persona que está muriendo en la cruz y le pongas una escritura de esta magnitud. Sin embargo, también en el sentido de la redención, para nosotros tiene un gran significado. Ahora vemos a un Jesús que ahora está en la cruz, y en esta escena de la cruz vemos dos partes que salen a relucir. La primera, Jesús y su madre, y Jesús y los discípulos. Y entonces una expresión que está en Juan 19:27, después dijo al discípulo: he aquí tu madre, y desde aquella hora él la recibió. Es decir, Jesús no solamente estaba haciendo provisión en la cruz para la humanidad caída, sino también para los que estaban cerca de él. Y, por supuesto, la expresión en la que nos enfocamos en esta parte de la guía de estudio, consumado es. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Y después, dice el texto, que él hubo bebido, cuando Jesús tomó el vinagre, consumado es, fue su expresión, y habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó el Espíritu. Expiró. ¿Qué representa el significado de consumado? Es de que algo está terminado, de que algo está hecho. Y justamente la obra de redención, que el pago por nuestros pecados, Pastor Roberto, estaba efectuándose en ese preciso instante cuando Jesús ahora literalmente estaba muriendo en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Por eso, he ahí la expresión que Jesús usa: consumado es. Y enseguida narra el Evangelio de Juan que después que él usa esta expresión, entonces él dice: inclina su cabeza y entregó el Espíritu. Así es, ahí en ese instante entonces Jesús se sacrificó por nosotros. Amén. La satisfacción de completar algo. Yo creo que a todos nos gusta lograr nuestros proyectos, nuestros objetivos. El que está estudiando quiere llegar a la graduación, el que está trabajando quiere culminar ese proyecto que se ha estado gestando. Entonces, consumar siempre alude a lo positivo en este contexto, evidentemente, de que Jesús había hecho el trabajo. Al menos la parte más compleja, ¿no? La parte que implicaba el sufrimiento, el dolor, ya estaba hecha. Exactamente. Y entonces eso nos lleva a la parte de la tumba. Jesús ya murió, y murió un viernes, se acercaban las horas del día de reposo. Muchas personas pasan por alto este suceso, y resulta interesante detenernos un poco en el hecho de por qué Jesús resucita hasta el tercer día. Ciertamente que había escrituras, por ejemplo, él mismo decía, así como el caso del profeta Jonás, que estuvo en el vientre del gran pez, así es, ahora él va a estar en el corazón de la tierra. Pero no solamente es por eso, sino que Jesús está esperando porque es el día de reposo, es el día de adoración, es el día en el que la humanidad tiene una relación estrecha con su Creador. Bíblicamente eso está establecido, y además porque era para que no quedara ninguna duda de que Jesús de verdad había muerto. Porque imagínate de pronto que Jesús muere ahí en la cruz, resucita instantáneamente, porque lo podía hacer. Sí, sin duda. Alguno hubiera dicho, no, es que no se murió de verdad. Entonces, para que no quedara dudas, tenía que haber un lapso de tiempo considerable. Entonces, al tercer día, en el domingo muy de mañana, un grupo de mujeres se había preparado con algunas especias para llevarlas al sepulcro, a hacer un ritual allí. Sin embargo, se llevan la sorpresa de que la tumba está vacía.
La piedra había sido removida, una roca gigante que para moverla se requerían a muchas personas. Y además de eso, la tumba había sido custodiada por soldados de la Guardia Romana. Así que hay mucho contexto aquí que nos apunta en dirección de que la tumba vacía era un suceso inédito, un suceso sorpresivo completamente. Y las mujeres van y corren y le dicen a los discípulos, a los apóstoles, que sucedió, que la tumba no hay nada allí. Y hay un detalle que Juan resalta: los lienzos con los que habían envuelto a Jesús estaban dobladitos, bien ordenaditos allí en la tumba. Entonces Juan y Pedro, al escuchar estas palabras, corren inmediatamente a la tumba, y cuando llegan, Juan se había adelantado, según su propio evangelio y lo que él nos narra, y entonces cuando ven los lienzos doblados, se dan cuenta en ese instante de que efectivamente Jesús ha resucitado. ¿Por qué? Bueno, hay por lo menos tres razones. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, que la tumba había sido custodiada, ¿no? Entonces, el hecho de que los lienzos estuvieran allí bien dobladitos daba la idea de que algo había sucedido. ¿Y dónde estaba la guardia? Porque ellos habían sido asignados allí con la encomienda de que si se robaban el cuerpo, ellos mismos pagaban con su vida. Sí. Entonces yo no creo que los soldados romanos, siendo tan despiadados y crueles, se hayan dejado maniatar o se hayan dejado sorprender por algunos ladrones. Pero para derribar la hipótesis de los ladrones, entonces también viene el hecho de que si en efecto hubieran llegado unos ladrones, se hubieran robado lo más valioso, y lo más valioso no era el cuerpo, lo más valioso eran pues los lienzos, podían servirse, podían comercializar, entonces, y allí estaban. Entonces, si hubieran sido los ladrones, tampoco los hubieran dejado dobladitos. Esto confirma y valida entonces la resurrección de Cristo. Amén. Y justamente la pregunta de esta noche tiene que ver con este momento. ¿Qué importancia tiene la tumba vacía para nosotros? Hoy en día, cuando nosotros nos enfrentamos a muchas filosofías que van en contra de la divinidad de Cristo, que van en contra de la palabra del Señor, ¿qué importancia tiene la tumba vacía para nosotros y para nuestra salvación? Así que les seguimos invitando para que reflexionemos juntos en esta pregunta. Llegará el momento en el que vamos a participar juntos con nuestro emoji. Mientras tanto, pastor, vamos ahora a hablar del momento que reúne a Jesús y a María. ¿Qué idea tan profunda encontramos allí en el Evangelio de Juan? En esta idea, pastor Roberto, seguimos la continuidad de lo que tú nos mencionas, la tumba vacía. Pero hay un encuentro que se da en la tumba, que es justamente de María, y me llama mucho la atención la expresión que ella estaba haciendo, porque ella estaba llorando, ella estaba lamentándose, porque no había nadie en la tumba. Ahora, ella ya había escuchado, y esto es algo que me gustaría mencionar, ella había escuchado, sabía que Jesús había prometido que al tercer día iba a resucitar, pero en ese momento se le había olvidado, no lo recordaba. Entonces entra en escena los ángeles que se mencionan en el Evangelio de Juan y comienzan a tener una conversación con María. ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Y llega el momento en el que ya no solamente está hablando con los ángeles, sino que ella se encuentra con el mismo Jesús. Y cuando ella descubre y comienza a abrir sus ojos, se da cuenta de que Jesús estaba allí. Hay ocasiones cuando nosotros mismos probablemente no podemos ver quién está delante de nosotros y no recordamos en momentos de dolor las promesas que tenemos. María nos muestra claramente que aunque había caminado con Jesús, aunque había escuchado sus enseñanzas y promesas, en el momento del dolor, de la pérdida, también a veces nos podemos cegar y no podemos percibir más allá de lo que Él tiene para nosotros. Aún así, pastor Roberto, es extraordinario ver el plan de Dios para la vida de los seres humanos, porque se encuentra con María. Y no solamente eso, en esta escena encontramos parte justamente de la respuesta a la pregunta que estamos haciendo, la importancia de la tumba vacía para nosotros, pero también vemos a un Jesús que le dice a María: ve y dale esta noticia
a los discípulos. Había otro grupo que también estaba interesado en encontrarse, que probablemente estaban con un corazón lastimado, estaban tristes, estaban decepcionados, pero aún Jesús, después de su resurrección, entonces hace una provisión para encontrarse y darle esperanza a esta mujer que estaba en la tumba y para también llevarle un mensaje a sus discípulos, que es un encuentro del que hablaremos enseguida y que justamente nos lleva a entender que en la respuesta a la pregunta que tenemos para este episodio, Pastor Roberto, ¿qué importancia tiene para nosotros la tumba vacía? Y yo quiero comenzar dando mi respuesta. Para mí, de manera personal, la importancia es justo eso, que está vacía, porque Jesús ya no está más. Y hay un canto que nosotros cantamos, Jesús resucitado está en el mundo hoy. El coro dice, Jesús, y da un mensaje, mi Cristo vive hoy. Y esa expresión yo creo que es una de las más extraordinarias que nosotros podemos usar. Cristo vive. Y adelantándome un poquito, Pastor Roberto, yo quiero compartir también mi emoji, que es una lucecita encendida. Una lucecita encendida, que es la luz de la esperanza, al creer que esa tumba está vacía y que Cristo vive. Amén, gloria sea nuestro Dios, que es un Dios vivo, un Dios dinámico. Pues quiero aprovechar entonces también a invitar a nuestros amigos que nos están sintonizando, déjennos sus saludos, queremos saber cómo están, qué tanto están aprendiendo con nosotros en este tema de esta semana, que es muy profundo, lleno de un mensaje transformador para nuestras vidas, sobre todo cargado del componente de la esperanza. Pero amén, queremos que ustedes también participen respondiendo a la pregunta de esta noche. Déjennos saber cuál es su comentario, su reflexión, y coloquen allí el emoji que justifica esa respuesta y que le da una forma gráfica para darlo a conocer en este momento de nuestras reacciones. El emoji que yo he elegido, Pastor Carlitos, es el de las nubes, unas nubes, porque para mí también el hecho de que la tumba está vacía es la confirmación de que Jesús está en la siguiente etapa del plan de salvación. Uh-huh. Consumado fue lo que tenía que ver con el sacrificio expiatorio, pero esa era una parte del plan. Otra parte del plan contempla su ministerio en favor de nosotros en el santuario, en el cielo. Y allí Jesús fue entronizado, Jesús fue coronado como Dios, como Rey. Y justamente la cruz, según el Evangelio de Juan, es esa transición. Mientras que la muerte en la cruz era una muerte ignominiosa, vergonzosa, tenía una carga negativa muy grande, para Juan la cruz es la representación de la gloria de Jesús. Amén. Y es el momento donde Él es entronizado, Él recibe la gloria y la honra, y entonces la tumba vacía es la confirmación de ese evento de entronización de Jesús. Así que hoy mismo, en este mismo instante, Jesús está intercediendo por ti, por mí, por todos aquellos que confiamos por la fe que Él va a venir a restaurarnos. Pastor Carlitos, hemos llegado entonces a la parte final de este estudio, de este episodio número 12, que tiene que ver con el momento de la gloria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección. Pero me encantaría quedarme con estas palabras del encuentro entre Pilato y Jesús. Y bueno, tiene que ver con precisamente la pregunta, ¿qué es la verdad? Pilato preguntaba qué es la verdad, pero al mismo tiempo no estaba dispuesto a escucharla de un hombre tan sencillo, tan modesto como Jesús. Cuando él le pregunta de manera sarcástica, ¿eres tú un rey? Lo veía en ese momento quizá no de la mejor manera. Que Jesús, hay que recordar, fue aprisionado, sorprendido y luego juzgado, lastimado. Entonces seguramente ahora la presentación de Jesús ante Pilato no era la mejor, hablando de su vestuario, de su ropa. Y Pilato se niega a aceptar que un hombre tan sencillo como Jesús le pueda enseñar. Porque cuando Jesús le dice, sí, yo soy un rey, tú lo has dicho, y a esto he venido al mundo, ¿no? A traer el mensaje de la verdad, y los que creen en mí viven en la verdad. Entonces Pilato está
inmerso en una serie de conflictos mentales, porque hay muchas ideas que él no logra comprender, pero porque hay mucho orgullo en su corazón. Y a través de la declaración consumado es, también vemos a un Jesús que ha ganado la batalla. Amén. No es una batalla entre Jesús y el diablo, que están agrediéndose de manera física y a ver quién gana. No, en este caso la batalla es ganada a través del sacrificio. Amén. Jesús está venciendo las ideas, las prerrogativas del enemigo, que él dice Dios es un tirano, Dios es cruel, Dios es egoísta, y ahora Jesús ha venido a decir todo lo contrario. Amén. A través de su sacrificio. Así que de esa manera Satanás fue derrotado y por lo tanto sabía que su reino se había acabado. Así es. De esa manera, Pastor Carlitos, llegamos entonces al final de este episodio trepidante, emocionante. Y con esta reflexión, no sé si tú quieres compartirnos algo más. Yo creo que ese momento entre Jesús y Pilato fue excepcional. Sin duda, Pastor Roberto, el encuentro entre Pilato y Jesús nos deja lecciones muy importantes. Y una de las que yo quisiera usar para reflexionar de manera personal es la importancia de quién está delante de nosotros, lo que escuchamos acerca de Jesús y la oportunidad de conocer la verdad. Pilato se perdió esa oportunidad, su orgullo, su cargo, el poder quizás lo cegaron, y en ocasiones tal vez nosotros podemos caer en ese mismo juego. Así que, amigos, les invitamos a seguir con nosotros cada lunes en punto de las 7 de la noche a través de las plataformas oficiales en Facebook, YouTube y también en Spotify, Pastor Roberto. Sí, no se pueden perder el próximo episodio porque es final de temporada y esto se va a poner buenísimo. Así que ya lo saben, compartan con sus amigos, con su familia. Yo soy el Pastor Roberto. Yo soy Carlos. Y esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos,